Natalia Puga se convirtió en la psicóloga que ella misma buscó y nunca encontró cuando de niña intentaba escapar del dolor del abuso. Hoy es una de las psicólogas colombianas más influyentes en Internet y a través de su empresa acompaña a miles de personas que buscan ayuda para sanar. Este episodio está dedicado a quienes el abuso les tocó el alma, pero han decidido levantarse y sanar porque creen que nada ni nadie puede robarnos la sonrisa para siempre. Y llega a ustedes gracias a ECAF, un lugar que cree en esta generación de héroes que está sanando el dolor y poniendo fin al abuso. Nati, gracias por estar acá. Estamos felices de tenerte hoy, de tenerte con tu bebé acá. Hoy tenemos 2 invitados muy especiales en casa. Gracias por acompañarnos. Gracias por esta invitación. De verdad, muy feliz de estar en este espacio. Y bueno, vamos a ver qué hay preparado hoy. Creo que hoy el cielo tiene algo especial. Así va a ser. Nati, cuéntanos, tienes un impacto muy grande en tu audiencia, en tus pacientes. Eres una psicóloga súper reconocida que ha apoyado a muchas familias, a muchas personas. Muchas personas te mencionan en sus procesos de crecimiento, te siguen. Pero queremos saber de dónde viene esa pasión por ayudar a las personas, por entender la psicología, cómo funcionamos los seres humanos. Cuéntanos un poquito. Yo creo que yo jamás pensé estudiar psicología. ¿No? Nunca. Yo, de hecho, me presenté para estudiar ingeniería civil. No quedé. Entonces dije, me voy por economía. Empecé estudiando economía. Y por eso yo hoy digo que el ser psicóloga no es un tema de azar. Fue un tema que Dios escogió porque literalmente vi en cada camino, en cada recorrido, vi cómo Él me llevó a la psicología y todo empezó con un deseo de no solamente ayudar a otros, sino de entenderme a mí, entender cosas que me habían pasado, entender cosas que pasaban en mi casa, entender a mis papás. De ahí nace como ese deseo, yo quiero conocer al ser humano, quiero saber cómo funciona, quiero saber qué se puede hacer y creo que también viene de una ausencia de recursos, de estrategias, porque a mí me gustaría decir, no, es que yo fui al psicólogo y encontré herramientas y me ayudaron. Y no fue así. Yo fui al psicólogo desde muy chiquita y me escuchaban y era como, bueno, vamos a hablar con tus papás. Pero no había nada más. No te daban herramientas. No me dieron herramientas. Yo creo que viene una frustración, que en ese momento no sabía nombrarlo como frustración, pero hoy día puedo decir, yo estaba muy frustrada de niña y de adolescente porque no encontraba herramientas y estrategias. Y ese fue mi afán, ya cuando abrimos el consultorio, dije, yo quiero equipar a las personas, o sea, que yo quiero que las personas no dependan de alguien para estar bien o para gestionarse sus emociones, sentimientos y demás. Yo quiero entregarles como una mochila. Y eso es lo que hacemos en la primera sesión, entregarle a cada persona una mochila repleta de herramientas, estrategias para que puedan entenderse, para que puedan acompañarse, para que puedan también tener mejores relaciones, porque a veces cuando tú no tienes herramientas, no tienes estrategias, pues la comunicación con otros va a ser difícil, el entender a otros va a ser muy complejo, que de por sí es complejo entender a los demás, pero si tú tienes herramientas, el camino se hace mucho más llevadero. Y ese fue mi afán, y con ese afán obedecí, porque también fue obediencia. Yo me estaba yendo por los lados, yo empiezo por el lado de neuromarketing, luego me voy por recursos humanos, yo escapándome porque vengo de una familia que me dice, tiene que tener un trabajo que le dé plata. Claro, como crecimos la mayoría, tienes que buscar algo que te dé dinero. Y busques una multinacional, una empresa, no sé qué. O sea, en mi corazón siempre estaba yo quisiera hacer algo diferente en esta familia, porque yo veía que todos terminaban sus estudios y el trabajo tradicional, y yo decía, yo no quiero esto. Y esa frustración también yo creo que me lleva a decirle a Dios, yo quiero hacer algo diferente. Pero empiezo en una oración. En ese momento yo no tenía a mi hijo mayor, ni estaba en planes todavía. Pero yo le decía... Pero ya estabas casada. Sí, ya estaba casada. Okay. Yo le decía a Dios, yo quiero ser mamá a tiempo completo y quiero que me des un trabajo en casa. No sé cómo lo vas a hacer, pero quiero un trabajo en casa. Y de ahí empieza a estructurarse todo lo que hoy es tu psicóloga cristiana y Dios me entrega una visión.
La visión fue muy bonita porque me muestra un edificio lleno de consultorios, cada consultorio especializado en algo, ¿no? Y yo decía, pero un edificio, si yo quiero trabajar en mi casa, no, pero un edificio, Dios. Y empiezo como a orar y decirle, pues muéstrame cómo vamos a hacer este edificio. Y al día de hoy construimos un edificio virtual donde tenemos 34 psicólogas, todas especializadas en distintos temas, niños, adolescentes, familias, parejas. Tienen cada consultorio. Sí, cada una. Yo le decía a mi esposo en estos días, le decía, mira, se está cumpliendo esa visión. Porque hoy podemos empezar a identificar, o sea, si fuéramos un edificio, hay una oficina para cada psicóloga especializada en distintos temas. Estamos llevando a cabo lo que él nos entregó, pero porque obedecimos, porque es muy fácil decir, me empleo o busco un trabajo tradicional, ¿sabes? Como que me voy por los laditos. Y yo estaba así yéndome por los laditos hasta que llega Dios y dice, o me escuchas o me escuchas. Y literalmente fue un tiempo de mucha quietud. O sea, me tocó, o sea, fue impresionante. Me voy a adelantar un poquito, pero yo me enfermo y en medio de la enfermedad, en medio del dolor, yo sentí que me iba a morir. ¿Y de qué te enfermaste, Nati? Cuando empezó todo el tema del COVID, resulta que yo estaba viviendo en España. En España se escuchaba que estaba cerquita, pero tú dices, no va a llegar. Eso fue en diciembre. Yo me enfermo y me acuerdo que voy al médico, yo empiezo a brotar como si fuera una varicela, pero me hacían chequeos de todo y decían, no, ni varicela, ni sarampión, nada de esto. Y empiezo a ver a los médicos, a los enfermeros, todos con trajes blancos, así como astronautas. ¿Qué tengo? Te vas a tu casa y te encierras 14 días. ¿Tenías COVID? Y tenía COVID, pero no me hicieron la prueba de COVID, pues no estaba en ese momento. No estaban preparados para hacerte la prueba. Nada, todavía en España no, eso fue hasta marzo. Ah, Entonces yo me enfermo y siento que me voy a morir porque los dolores, o sea, todo era terrible. o sea, yo fuiste uno de los primeros pacientes con COVID en España. Eso me decía la doctora que me veía, ya me decía eso. Y yo me acuerdo que en ese momento yo le decía a Dios, yo no me quiero ir sin antes cumplir tu propósito. Y ahí Que ya necesariamente es el mío, ¿no? exactamente. Que no necesariamente es ingeniería, ni neuromarketing, ni todas las vueltas que yo le doy a los talentos que me has dado. Cero, era rendirme a él. Y yo, bueno, Señor, pues tengo que rendir. ¿Cómo es esto? Y empezamos. Mi esposo ha sido muy insistente en, yo digo que Dios le revela a mi esposo planes. Sí. Y mi esposo me las bota. Como, oye, deberías hacer esto, deberías hacer Estaba aquello. pensando que... Sí, y un día mi esposo me dijo, tú deberías abrir tu psicóloga cristiana. Y yo, no lo voy a abrir. ¿Y por qué no? Porque tenía miedo, pero miedo terrible, o sea, un miedo indescriptible. Porque yo decía, me voy a meter en un tema legal, me van a quitar la tarjeta profesional, me pueden denunciar. Averiguamos con abogados todo el tema y nos dicen, Pues el miedo hace que nos inventemos leyes que no existen, ¿no? O riesgos que no hay. no, terrible. O sea, yo estaba todos los días sobrepensando, ansiosa. Yo decía, no, y mi esposo, como, hazlo, lánzate. Y me acuerdo que mi esposo me dijo, ¿qué es lo mejor que puede pasar? ¿Lo mejor? Pues que se cumpla esa visión que tiempo atrás me había dado Dios. O sea, esa visión fue muchísimos meses atrás, la del edificio. Entonces se da el cumplimiento en ese momento que yo digo, sí, me lanzo. Y fue muy bonito cómo empieza tu psicología cristiana. Empezamos en pandemia y yo creo una imagen, yo muy inocente, ¿no? Creo una imagen, la pongo en las historias, me seguían 20 personas, mi familia. Pero yo puse en las historias, puse algo como, si tú estás pasando por ansiedad o depresión causada por la pandemia, yo te atiendo gratis. Pero espera un segundo porque ahí creo que nos falta una parte muy especial. ¿Cuánto tiempo duras con COVID? ¿Te recuperas sola en tu casa? ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que dices, oferta, te voy a atender porque yo sé qué significa esto, me imagino? Mira, todo empieza un 25 de diciembre y yo en enero todavía tenía cicatrices en mi cara. O sea, era una cosa... De las ronchas. De las ronchas, todo. Y esto se da como en marzo, cuando ya sale a la luz la pandemia y nos encierran y todo. Y tú dices, esto era lo que tenía. Sí,
Wow. porque en ese momento era como, ¿quién sabe qué me dio? Tú ni idea, pero todas las semanas pasaba algo diferente. O sea, yo pensaba que me encerraba 14 días y listo, se solucionó la cosa, pero me encierro 14 días con dolor en mi piel. Además me brotó internamente la garganta, no podía comer, llagas por todo lado, no podía casi ni hablar. Me dolía peinarme. O sea, eran unas cosas que yo decía, me va a morir Dios. O sea, Y no sabías qué era, porque no teníamos información hasta ese momento. Además que no tenía los síntomas típicos de un sarampión, una varicela, no eran los síntomas típicos, nada, No era de lo que se conocía. nada, y eran dolores internos que en las noches se hacían muchísimo más fuertes, que es donde ya tú dices, algo me está pasando pero no lo entiendo, me dicen que me quedé encerrada, yo contando los 14 días, no pasa nada después de los 14 días porque yo sigo con dolores y esos dolores se perpetúan hasta mediados, yo creo finales de febrero del siguiente año. Y ya luego viene una fatiga. Pasas casi un año. Y luego viene la fatiga. Entonces, eso fue en diciembre del 2019. Febrero del 2020, yo todavía estaba ahí y viene luego la parte de la debilidad. Y con la debilidad tú dices, no tengo ganas de levantarme, no tengo ganas de nada, pero hay un fuego en el corazón. Exacto, o sea, hay un algo de yo no me voy a ir sin antes hacer algo que impacte. Y no es por mí, no es por mi ego, no es porque soy Natalia, es porque soy hija de Dios. Y como hija de Dios quiero hacer algo que Él quiera que yo haga, ¿no? O sea, claro. Y en esas escucho a mi esposo y digo, nos lanzamos. Yo tenía una página en Instagram de mensajitos de Dios, bíblicos, tal. Le cambio el nombre a Tu Psicóloga Cristiana. Empiezo a sacar atención gratuita. Y es muy bonito porque la gente, o sea, ya no solo es mi familia lo que me conoce, sino de repente empiezan a compartir mis historias y muchas personas como yo quiero trabajar contigo, pero no te conoce, o sea, nadie me conocía. Nadie sabía qué hacía yo, cómo lo hacía, nada. Y me acuerdo que yo era súper tímida por mi contexto, por las vivencias que tuve desde muy niña. Yo era súper tímida, me ponían una cámara y yo ya estaba nerviosa, respirando, mejor dicho, de formas que me venía el miedo de lanzar. Claro, o sea, venían los miedos. Y en esas dije, me acuerdo, si estoy acordando de mi primer video, me da risa porque mi primer video es súper acartonado, o sea, es tal cual así como una bata, casi. Mucho gusto, yo soy Natalia y te quiero hablar de la ansiedad, pero así, y me acuerdo mi esposa me decía, tú no eres esa, ¿qué te pasa? Y yo, no sé. Yo soy esta frente a la cámara. De acuerdo. Y me acuerdo que tuve que trabajar mucho esos miedos, esas inseguridades, pues por todo lo que traía detrás, sin sanar. Tuve que trabajar mucho en eso. Y ya luego las personas empiezan a conocer qué hacía, pero todo comienza por gracia. Eso fue digamos así como comienza todo, gracia. Gracia y favor porque... Y obediencia, ¿no? Porque dijiste, ya me rindo, empiezas también a sentir la angustia de esta enfermedad que nadie conocía, de no entender. Y bueno, yo también tuve COVID antes de vacuna y creo que la batalla más grande en el COVID son tus pensamientos, ¿no? Es esa incertidumbre de no saber si vas a sobrevivir, de no saber qué va a pasar, de no ver mejoría, porque uno está acostumbrado a los virus que a los 3 días ya estás de pie y con esto pasan los días y tú no mejorabas. Pues me imagino que en esos momentos de soledad, que estar dando la batalla sola y además sin información, pues también te entregó esas herramientas y esa sensibilidad para empezar a apoyar a la gente que no tenía herramientas, que no tiene tu profesión y que lo estaban viviendo producto de la pandemia, ¿no? Sí, así fue. Así lo hicimos porque, claro, tú estás tan sensible por todo lo que pasa. Emocionalmente hablando, el COVID también pega muy fuerte. Y a mí me pega por el lado de la depresión. Digamos que yo tengo un historial desde muy chiquita de depresión. Chiquita no lo sabía, de grande ya lo pude nombrar y dije, eso era depresión. Era depresión. También me dio en ese momento, o sea, se me mezcla la depresión con la ansiedad. Y cuando yo empiezo a atender personas y ver lo que estaban pasando, es como, yo sé lo que estás sintiendo. O sea, te entiendo completamente y sé qué herramienta necesitas. Y no es como me inventé la herramienta o la herramienta psicológica más popular te la entrego, sino yo ya lo he practicado, practícalo
te puede funcionar, te puede ayudar y si no lo ajustamos, buscamos la manera de crear algo para ti acorde a lo que estés necesitando. Y así fue como empezamos a hacerlo y es esa sensibilidad. Pero si yo no hubiera obedecido, o sea, si yo le hubiera hecho caso a mis miedos, si yo le hubiera hecho caso a las inseguridades, si yo le hubiera hecho caso a la voz de la insuficiencia, yo creo que no estaríamos con mi familia donde estamos hoy. Claro. Porque estamos impactando vidas y transformando realidades. Eso es lo que estamos haciendo hoy. Nati, no puedo evitar preguntarte, porque me dices, yo visitaba al psicólogo desde niña. Y para las personas de nuestra generación no era común asistir al psicólogo desde niños. Ahora que somos papás y somos más conscientes, si buscamos, yo creo que desde la panza, ayuda profesional y herramientas para equiparar a nuestros hijos. ¿Por qué visitabas al psicólogo de niña? Yo tenía muchas cosas que no sabía que no sabía cómo nombrarlas. Es muy chistoso porque yo iba al psicólogo del colegio. O sea, mis papás jamás dijeron, vamos a buscar un psicólogo para Nati. Jamás. O sea, para mis papás, Nati tuvo una infancia feliz y Perfecto. tranquila. Sí. O sea, hasta el día de hoy, mi mamá ya lo ha ido procesando diferente. Pero mi papá, yo creo que si yo le pregunto, que es una buena pregunta, va a hacérsela. Si yo le preguntara cómo fue mi infancia, pero mi papá es como Normal. feliz, jugamos, nos divertimos, pero mi infancia tiene una parte bien oscura. Esa parte bien oscura que yo no sabía cómo mencionar, yo trataba de buscar cómo entenderla a través del psicólogo, de la psicóloga del colegio. O sea, Nati pedía ayuda. Yo pedí ayuda. Ok. Yo no iba a la psicóloga del colegio por escaparme de las clases. O sea, yo iba porque necesitaba ayuda. Y yo me acuerdo entrar a la oficina de la psicóloga me ponía unas hojas para trabajar y ya. O sea, yo entraba y salía como con un dolor acá que yo decía, ¿qué siento? O sea, ¿qué es esto que me está pasando? Salía. Y digo que fue una parte muy oscura de mi vida, que eso lo saben muy, muy pocas personas, pero mi vida se divide entre una realidad con mis papás, una realidad con mi abuela materna y en el medio una historia de abuso. Wow, Nati. De abuso sexual y también de bullying. Esas fueron como las dos partes de la historia. Entonces, con mis papás yo tenía una realidad donde había escasez. Una realidad donde nos tocaba guerreárnosla, donde tocaba con las uñas, donde escuchaba todo el tiempo no hay, no se puede, o donde escuchaba continuamente usted tiene que crecer, trabajar y ser alguien en la vida para que no repita nuestra historia. Y con mi abuela tenía otra realidad y es, ¿qué quieres que yo te lo doy? Ah, ok. Eran dos realidades. La proveedora. No, mi abuela, o sea, yo abría la boca y mi abuela, ¿quieres una muñeca? Toma. ¿Quieres comer cosas que comen muchos niños? Toma. Y esa realidad con mi abuela era los fines de semana. Entonces con mis papás era la realidad de lunes a jueves y con mi abuela era de viernes a domingo. Además, súper complejo para un niño asumir todas esas realidades, ¿no? Mucha escasez de un lado y del otro, de alguna manera, una abundancia sin control. Claro. Y yo llegaba el lunes a mi realidad de escasez, como la realidad de escasez era, no hay plata para pagarte el colegio hoy. Debíamos pensiones por montones. Y yo siendo niña, bueno, mi abuelita, hace algo con mi abuela conoce de Dios desde que yo tenía 3 años, me empieza a llevar a la iglesia con ella los domingos. Entonces mi plan los domingos, ¿cuál era? Me voy a la iglesia con mi abuela. Claro. Y en la iglesia yo aprendo en la escuela dominical, en la iglesia cristiana, aprendo lo que es orar. Y yo me acuerdo, yo siendo muy niña, le decía a Dios, por favor, págame la pensión. No me dejes en ridículo. Porque llegaban a veces al salón, Natalia, ¿te puedes salir de clase? Porque Natalia no había pagado la pensión. Y eso fue Y es la realidad de terrible. muchos niños. Y mis papás yo creo que no dimensionaron lo que me dolía, que además me hicieran bullying, que además me estuvieran abusando, que yo no sabía que me estaban abusando porque como era un par, pues era un juego. Otro niño te abusaba, Era un primo, tu primo. mayorcito que yo un poquito, pero es un juego, porque si no lo venden, estamos jugando el papá y la mamá. ¿Y a qué edad pasaba eso, Nati? Eso pasó desde los 3 años hasta los 12 años. Wow. Y todo ese tiempo yo creía que estaba jugando. Que estabas jugando a la mamá. Y mi mamá presentía algo,
mi mamá hoy se arrepiente de no haberme sacado de esa habitación porque mi mamá decía, yo sabía que algo estaba pasando, pero no sabía cómo entrar porque a mí también me pasó. Y esto lo sé grande, ¿sabes? O sea, Claro. en ese momento yo ni sabía cómo nombrarlo. Lo vengo a nombrar a mis 19 años. Le pongo el nombre de abuso. Entonces mis oraciones eran, no solamente provee, sino también era, Señor, que no me molesten más en el colegio. Porque en el colegio me robaban las onces, porque era la más estudiosa, entonces me ponían un montón de apodos, me robaban los cuadernos, se me burlaban así en combo. O sea, era muy fuerte, pero yo no podía contarle a mis papás porque tenía miedo de cómo ellos iban a reaccionar y que me fueran a dejar peor en vergüenza. En el colegio no te sentías segura de ellos Nada. van a defender, sino puede que sea peor. Nada, o sea, no me siento segura en ningún espacio. Pero yo no sabía que no me sentía segura porque yo decía, pues así es la vida. O sea, esto es. Y yo empecé a madurar muy chiquita porque tengo que aprender a madurar y madurar era, tengo que ser la mejor del colegio, los mejores puntajes, tengo que lograr entrar a una super universidad para ser alguien, Para salir para adelante. no repetir la vida de mis papás. Claro. Y mis papás no sabían todo lo que yo me guardaba. Entonces yo empiezo a tener desde muy chiquita depresiones de no quiero jugar, me quiero quedar encerrada en el cuarto. Y la gente decía, ella es así, es que a ella le gusta estar en su habitación. No, no es que me gustara, es que estaba llorando en silencio y me acuerdo noches. O sea, me acuerdo que casi que todas las noches yo me tapaba la cabeza y lloraba porque no quería ir al colegio, porque no quería ir a la casa de este primo, porque no quería vivir esta vida que estaba viviendo. Cuando llego a mis 16 años, intento quitarme la vida. Estábamos en Cali con mi abuelita. Mi abuelita era la dueña de los paseos y me sacaba de vacaciones y Tu abuelita con era ella. válvula de escape. Sí, Espiritual, emocional Todo. también, o solo todo. física. Mi mamá y mi papá dicen su abuela es una alcahueta, sí. No le voy a quitar el título, sí. Alcahuela, abuelita- dice mi hija. Sí, tal cual, Alcahuela. está buena. Pero mi abuela me sacaba, me mostraba Un otra mundo vida. diferente. Sí, y con ella yo podía ver que la vida tenía colores. Pero con mi abuela me acuerdo que una vez ella supo el bullying y me acuerdo que fue a defenderme al colegio. Y fue terrible para mí. Yo hoy lo agradezco porque lo entiendo y digo, oye, fuiste la única que se dio cuenta que se puso firme y se fue para el colegio a hacer el escándalo, porque mi abuela formó escándalo. Claro, al otro día yo llego al colegio, fue terrible porque todos en mi contra, nadie me hablaba, o sea, me hicieron la ley del hielo, nadie me hablaba, terrible, los profesores estaban como, ¿qué pasa? Y me acuerdo que yo vengo a la psicóloga como buscando ayuda, Otra vez. no encuentro ayuda. Y esas Se puso a frustraciones, hacer la misma tarea. las mismas cosas y además como era un colegio cristiano, entonces bueno, vamos a orar. Sí, la oración ayuda y es poderosa, pero yo necesitaba algo diferente. Herramientas. De acuerdo. No todo, o sea, somos cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Y no todo lo solucionamos con el espíritu. Yo necesitaba alguien que me defendiera Claro. y nadie estaba ahí para defenderme. Pero eso es muy lindo porque cuando llego a noveno, entran unas niñas. Bueno, pero espera un segundo. Intentaste quitarte la Ok. vida y alguien se dio cuenta, algo pasó en tu vida, Dios se dio cuenta. nadie más se dio cuenta, Nati. No estábamos de paseo. Es era un apartamento de 2 pisos. Estábamos de vacaciones en Cali y yo estaba desesperada. Pero desesperada es que yo no me hallaba. Yo no sabía cómo vivir la vida. Y yo O seguir sobreviviendo, porque de acuerdo, y yo dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo? ¿Algo útil? ¿Mis papás? No me pagan mis cosas, no me acompañan o no me dan el soporte emocional que necesito. Hice como toda una evaluación de mi vida y dije, desaparezcamos, ya está. Me acuerdo que me paro en el balcón, yo planeando o sea, yo ya lista y todo. Y cuando digo que Dios estaba ahí, porque mi abuelita, o sea, mi abuelita, ¿dónde estaba? Estaba en el apartamento, ¿y dónde estaba? Mi primita, en ese momento estaba bebé, estaba gateando, tal vez tenía menos de 1 año, llega al balcón y me sonríe.
Y ahí dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué estoy haciendo? En ese momento la cargo a Sarita, me entro y me acuerdo que me pongo a orar. O sea, en medio de todo yo siempre creía en Dios. Y yo le decía a Dios, muéstrame qué hago, estoy desesperada, no sé qué camino seguir. Yo, en medio de todo lo que viví, siempre buscaba aprobación, buscaba amor como loca. Y me acuerdo que entré en una relación súper disfuncional, súper tóxica. Y ese me dio como un sentido de vida, esa relación. Sentirte amada. Sí, me sentía amada, me sentía importante, sentía que para alguien que estaba ahí, que me escuchaba, que me defendía. Y o sea, como que se me pierde el enfoque, me alejó de Dios. O sea, fue una locura porque por agradar a otro me desenfoqué por completo de lo que Dios quería también entregarme. Y a mí me parece muy valioso aclarar aquí esto, y es que Dios siempre estuvo en tu vida y tú lo conocías desde niña, pero no necesariamente porque Dios siempre haya estado en tu vida y en nuestra vida tenemos las herramientas para ser sanados. Y cuando no somos sanados, pues hay frutos en nuestra vida como eso, como un día decimos, oh Dios, pero yo te creo y te creo y te creo, y pues ya no te creí, ya, dejémoslo así porque finalmente los frutos en mi vida han sido estos y me siguen doliendo, ¿no? Y no, yo hice una vez un comentario con Dios, es tal cual. Le dije, ¿sabes qué? Ya no creo en ti. No me has contestado las oraciones, no me pagaste la pensión, no me pagaste la pensión, o sea, todo fue guerreado con las uñas, ¿dónde estabas? No quiero creer en ti. En eso, yo me alejo de Dios. Empiezo a experimentar 1000 religiones. Sí, o sea, me entiende todo. Paseaste por todo lado. De todo. Y ¿encontraste algo? No, nada. Pero seguía con un vacío terrible que lo llenaba con esa relación o lo llenaba con el estudio. Claro, tengo que ser mejor, ¿no? Ese empoderamiento falso que muchas personas tenemos, que viene de, pues me voy a dar yo mi lugar en el mundo y voy a ser la mejor en todo para que los resultados hablen sobre mí, sobre lo importante que soy, ya que siento que para mi entorno no soy importante. Sí, yo me volví adicta al estudio. O sea, todo el dolor lo camuflé con el estudio y con las relaciones. ¿Qué creías? ¿Qué creencias constantes habían en tu mente? Es que tenía dos paralelos. Tenía por un lado yo creo que no voy a poder ser nada en la vida porque vengo de un contexto terrible, no va a poder ser alguien. Yo no lo voy a lograr. Ese era por un lado. Pero por el otro lado era yo tengo que ser la mejor en la universidad, en el colegio. Yo tengo que ser la mejor en todo lo que haga. Tengo que ser perfecta. Tengo que ser perfecta. En esa perfección me da anorexia. Ok. Esa anorexia... Claro, el cuerpo también. No, el cuerpo habla. Y el cuerpo estaba gritando y me da anorexia empieza a los 13 años. Yo no sabía que se llamaba anorexia. Claro. Yo decía, estoy en dietas. Además vienen los 15 y mi abuelita obviamente quería patrocinar los 15, entonces tengo que quedar súper bien en el vestido los 15, tal. Empiezo unas dietas extremas y además vienen muchos ruidos mentales. Tienes que ser linda, tienes que tener el cuerpo de determinada manera para encajar, para gustar, para ser aprobada. Me vuelvo súper adicta a todas esas ideas, me las compré todas y llego a la anorexia. Se descubre esto cuando yo tenía 16 años. ¿Cómo lo descubre? Casualmente me fui a hacer unos exámenes de sangre, normal de rutina. Llegará, en ese momento mi tía es médico. Mi tía llega con su amiga que era la que me estaba atendiendo y yo a mi tía con los ojos aguados. ¿Qué pasó? O sea, yo vengo a unos exámenes, luego de los exámenes yo me voy a fiesta. Está en la época de divertirme. Claro. Y me dice mi tía, tienes que quedarte hospitalizada. Te vamos a hacer más exámenes. Pero no me dicen nada. ¿Yo hospitalizada?
Pero si yo me voy de fiesta. Efectivamente, yo tenía la ropa de la fiesta en mi cartera. Yo estaba ya lista y cuando hospitaliza, yo hospitalizada, pero ¿por qué? No entiendo. Bueno, me dejan, me hacen más exámenes. Llega mi mamá atacada, llorando. Yo dije, ¿qué les pasa? Y nadie me decía nada, porque ese fue un tema también en la familia. No hablamos de nada. No decimos nada que sea grave, feo. Mejor nos ocultamos cositas. Ocultamos todo. Hasta que en un momento le digo a mi mamá, necesito que me digas qué tengo. Yo tengo una fiesta ahorita. Y mamá me decía, lo último que tienes que pensar es una fiesta. Estás a punto de morirte. Yo me acuerdo que yo estaba en la camilla y yo quedé como en shock. ¿Morirme? Pero si yo estaba bien y estaba bien. Llega un médico y dice, no sabemos todavía, pero parece que tienes leucemia. Me cambian de clínica, no sé qué. Al final, luego tantos exámenes, dicen, no, tú tienes anorexia nerviosa. Y ahí empieza un tratamiento psicológico con alguien que, si bien me ayudó, no me entregó lo que yo realmente necesitaba, que era sanar esas heridas de atrás. O sea, yo necesitaba poner en palabras oigan, me abusaron, me hicieron bullying. Yo no lo puedo sacar. Estás decirlo en voz alta. Claro, mi cuerpo lo estaba hablando. Y esa persona se dedicó a tratar la anorexia, lo que estabas viviendo en ese momento. Ok, pero nunca se atrevió a ir a sacar de debajo del agua el iceberg. No. Ok. Por encimita. Ok. Y en esas yo no vuelvo. Porque no siento un lugar seguro para sanar. Claro, no vuelvo. Normalmente ese refrigerio que estabas buscando, ese aire, ese oxígeno que no había en el consultorio de la psicóloga del colegio, pues tampoco aquí. Y mis papás me dicen algo que me marcó mucho y es, tú puedes salir de esto sin necesidad de pastillas, sin necesidad de terapias, tú puedes salir. Entonces, mi papá tenía una idea y es tú eres una barraca. Perdóname la reacción, pero es una idea que nos ha marcado a muchas personas de nuestra generación, ¿no? Porque los papás, por empoderar y por tratar de salir de la pobreza, de las condiciones difíciles, pues lo mejor que podían hacer es, pero tú puedes con todo, tú eres una berraca. No sabes cuántas veces me hubiera gustado en ese momento decirle, papá, no soy ninguna berraca. Necesito ayuda. Necesito ayuda. Y me tocó sola, con Dios. Porque él fue el único que me escuchó, me vio las lágrimas. El único que conocía las batallas era él, nadie más. Porque yo no lo puedo hablar con nadie más porque tienes que ser una berraca, tienes que ser fuerte, tienes que salir adelante. Y yo de ver a mi mamá llorar, yo decía, no la quiero hacer sufrir, no le quiero hacer daño, tenemos que estar bien. ¿Cómo estás? Bien. Regia. Y en eso me acuerdo que, y me voy a volver un poquito, porque Dios luego me empieza a mostrar que Él nunca me dejó sola. En el colegio, en noveno, llegan unas niñas nuevas y me hago muy amiga de ellas y me empezaron a defender. Ay, te mandó quien te defendiera. Pero me defendían a capa y espada. Era impresionante. Porque ahí decía, no estoy sola. Hay alguien que me escucha, hay alguien que ve que me están haciendo daño. Y una vez una de ellas llegó a pegarse con otra niña por defenderme. Por ayudarte. Y ella me decía, tú cuentas conmigo siempre, pero era como si fuera la voz de Dios. No la de un humano, sino es como una voz sobrenatural que tú dices como, ay, por fin, porque yo intenté cambiarme de colegio 1000 vez y nunca pude cambiar de colegio. O sea, no daban las cosas y no pude salir de ese colegio. No, y si no pagamos la pensión, ¿cómo nos íbamos? No, nada. Y luego de eso, yo empiezo a tomar como fuerza para levantar mi voz y decir, ay, yo puedo decir que no quiero y puedo decir no me molesten más. Y ya ellas como que me enseñan a poner límites. O sea, lo que no aprendí con las terapias, me lo empiezan a enseñar en el colegio, ¿no? Como de, usted tiene que decir que no, usted tiene que pararse así, usted tiene que defenderse de esta manera. Y me empiezan como a equipar. Termino el colegio, entro a la universidad mucho más segura, un contexto muy diferente, donde realmente empiezas a encontrar amigos, amigas, porque también era súper desconfiada. O sea, yo no era de hablar con absolutamente nadie porque yo decía, me van a herir. Entonces yo... estuvieron jugando. Claro, entonces yo me encierro, pero en la universidad empiezo a abrirme
empiezo a conocer personas y a decir, no todas las personas son malas, no todas las personas se quieren burlar de ti. Y me tocó renovar muchísimo la mente estando en la universidad. Por eso yo decía hace rato que me tocó madurar desde muy chiquita casi que ser mi adulta, de decir, ¿estás pensando en esto? No, mira, date cuenta. Y es impresionante porque en la universidad es donde empiezo a renovar ciertas ideitas, ¿no? Que tenía de todos te van a rechazar, se van a burlar de ti. Empiezo a tener más confianza en mí misma, pero igual con muchas heridas. Oye, ¿volviste a ver a estas niñas? Volvimos a hablarnos tiempo después y fue muy bonito porque el recuerdo es, ellas me defendieron. Qué lindas. Ellas, yo las amo, no las conozco, pero es como, ojalá los papás pudiésemos criar hijos que hagan eso, que transformen la vida, impacten la vida de otros positivamente, solo conociendo los límites, solo entendiendo lo que significa respeto, ¿no? Es que es impresionante. Mira, yo hoy día como psicóloga digo, todas las personas que me hicieron bullying posiblemente estaban viviendo en hogares donde los estaban maltratando, abusando y estaban repitiendo conductas. Lo que estaban viendo, claro. Hoy en día lo veo diferente. De niña obviamente era, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí pasar todas estas cosas? Porque son malos. Y era traumático, por ejemplo, ir a comprar mis onces, porque yo decía, tengo que comprar onces que no les gusten a ellos para que me las dejen comer. Y si no les gustaba, a ti tampoco. O sea, te tocaba Claro, me tocaba aguantármelo, pero era para que no me robaran las onces. O sea, eran cosas que yo decía, por ejemplo, hoy que tengo un hijo, digo, hay que educar diferente. Claro. Hay que tomar una responsabilidad diferente porque el dolor era, o sea, yo de niña, yo me acuerdo de mi infancia sufriendo, pero mis papás decían, no, ella está bien, está jugando, está feliz. No sabían lo que llevaba por dentro. Y eso que llevaba por dentro lo vine a mencionar mucho más adelante, pero mucho. O sea, ya sobre los 18, 19 años empiezo a nombrar cosas. Empiezo a decir, ay, a mí me abusaron, o sea, no era un juego. Me abusaron. Y además me doy cuenta que parece ser que otra persona me abusaba, porque me vienen flashbacks a veces de otro familiar. Digo, o sea, ¿cómo fue esto? Y tener que sanar esa historia de la infancia, más el bullying, más la ausencia emocional de mis papás, porque mis papás estuvieron, pero no como yo lo necesitaba. Entonces, es darte cuenta, qué es lo que pasa en el proceso terapéutico, es empezar a darte cuenta y nombrar. Nombrar se ve muy fácil, no, pero nombrar, a mí me dolía internamente, externamente, me dolía profundamente el nombrar, el decir, me hicieron bullying. No es fácil ir a esos lugares. No, y fue un tiempo muy retador cuando empiezo a sanar, porque ya soy psicóloga. Estoy formándome como psicóloga. En la universidad. Y empiezas a sanar a través de estudiar psicología. O sea, ibas entendiendo, ibas sanando, ibas llevando un proceso con Dios. ¿O cómo empezaste a sanar? Yo digo que a mí nunca me dejó sola. Y siempre me ha mostrado cositas, ¿no? En la universidad nos hablaban mucho. Y tú dices, ay, entiendo. Ay, por eso las personas actúan así. O sea, tú nunca dices como, ay, por eso yo actúo así. No, yo decía, ay, por eso la gente es así, por eso. Bueno. Por eso uno. Sí. Por eso uno es así. Sí, pero yo jamás lo vi como voy a sanar, nada. Sí. Yo me acuerdo que entró a la universidad muy campante. Digo yo porque yo venía de la parte de ingeniería que no fue, la parte de economía que literalmente lo saco porque fue lo de la anorexia y tal, entonces salgo a buscar, a entenderme, a ver qué pasa. Y yo iba muy campante en la universidad, como, ¿qué es esto de la psicología? Sí, buenas. Sí, o sea, ¿qué hay acá? Y yo iba a clases y como, chévere, me gusta, me divierto, me apasiona, pero ya, hasta ahí. Hay un punto donde yo regreso a Dios. O sea, yo duro muchos años lejos de Dios. O sea, lejos es que... Dices, no vuelvo a creer, goodbye. Ni me va a buscar. Ni un gracias Dios por los alimentos. O sea, era chao, me voy, tú no me respondiste, chao, me voy. Y en esas de me voy, llegó un momento donde mi corazón estaba tan sediento, se acaba esta relación tormentosa. Y mi tía, la que es médico, me empieza a invitar a la iglesia. Y yo, no, tía,
yo no quiero nada de Dios. Yo ya probé, ¿no? No, yo te recojo, vamos a almorzar. Ella me armaba el súper plan para que yo fuera. No, no quiero. Una noche, me acuerdo que se queda una amiga en la universidad y íbamos a trabajar. Yo nunca tomé licor, o sea, de emborracharme nada. Pero en esa etapa, como estaba la ruptura, dije, necesito borrarme este dolor. Vamos a tomar. Yo tomé, me levanté con una botella aquí de trago y cuando lloro los ojos yo dije, esta es la vida que yo quiero tener. O sea, así. Y es como si hubiera podido ver a futuro lo que sería mi vida con esta botella y siguiendo estos planes. Que dije, no. Llama a mi tía. Eso fue un sábado. Entonces le digo, tía, vamos a la iglesia. Dijiste, no, esta vida tampoco. No, yo dije, no, esto tampoco. Voy a la iglesia. Y cuando llego a la iglesia, algo en mí empieza, más que por la iglesia o la congregación, es porque era como sentir que había un Dios que estaba diciendo, te estaba esperando, llegaste a casa. Y yo me acuerdo que desde ahí dije, yo no te voy a soltar, jamás. O sea, que por fin encontraste lo que buscabas en papá, en mamá, pero también donde la psicóloga del colegio, pero también donde la psicóloga que te iba a ayudar con la anorexia. Ok. O sea, es indescriptible porque no sé qué pasó. O sea, exactamente no lo puedo explicar hasta el día de hoy qué pasó. Solo me acuerdo que estaban en la parte de la alabanza y en la parte de la alabanza yo empiezo a llorar como un bebé. Es como era llorando la bebé, llorando la niña, llorando la adolescente, ¿no? Y mi yo actual de ese momento. Y yo lloraba, pero era como un llanto no de dolor, sino un llanto de estoy en un lugar seguro, que es el corazón de un padre, porque yo nunca pude ver a Dios como Dios Padre, sino era el Dios que me vendieron, el Dios lejano, el Dios de la estampita, el Dios que uno ve en la que te fuertes. Sí, ese fue el Dios que yo de alguna u otra forma conocí. Claro. Pero luego es como si el chip cambiara y tú por voluntad dices, yo no quiero quedarme con esa imagen, yo quiero ver qué más hay. Y yo siempre he sido muy curiosa, siempre muy curiosa. En esa curiosidad que es la que me lleva a sanar. Porque empiezo a decir, no, espérate, yo no me puedo quedar así toda la vida de relaciones tóxicas. ¿Por qué caigo en una relación tóxica? Yo me hacía esas preguntas. Claro, así como con el trago, ¿no? Yo no puedo amanecer todos los días de esta manera para olvidarme del dolor. De acuerdo. Y yo me empecé a preguntar esas cosas, empiezo a decir, ¿cómo sano esto? ¿Cómo sano una tusa? O sea, como una ruptura, ¿qué se hace después de una ruptura? Empiezo a leer, a investigar muchas cosas, estando en la universidad todavía. Y luego entra un proceso dentro de la iglesia, un proceso de sanidad. Y claro, empiezo a ver más cosas, ¿no? Y más heridas, y más situaciones de ausencia de mis papás, porque yo pensaba que mi mayor ausencia era la ausencia económica. Pues no, esa era una parte. O sea, las ausencias eran emocionales. Sí, mis papás estuvieron, como decía ahorita, pero no como yo lo necesitaba. Y empiezo a identificar los paralelos. Esos tenían, ¿no? Porque claro. Pues ahorita pararnos con toda la información que tenemos a decir, bueno, ellos no me daban lo que yo necesitaba, pues parémonos en lo que ellos tenían, no tenían. Sí, a mí me tocó aprender a no castigarlos, porque llegó un punto donde yo me voy en contra de ellos y les empiezo a decir, es que ustedes no estuvieron, es que ustedes, o sea, claro, hasta que Dios me empieza a mostrar, espérate, hay un límite también. O sea, ellos vienen heridísimos y empiezo a entrarme sus heridas de sus cosas y digo, antes, o sea, hoy lo hablamos con mi esposo y mi esposo me dice, yo no sé cómo le hiciste para sobrevivir a todo lo que te pasó, porque vienes de un contexto heavy, o sea, es un contexto de mucho dolor, porque tus papás también vieron mucho dolor, o sea, no es una justificación, porque, mira, yo siempre digo, sí, ellos no tenían herramientas, está clarísimo. Pero hay algo que sí podemos hacer y es buscar la herramienta. Claro. El problema es que muchas veces nos quedamos en el no hay nada, pero por miedo. Claro, porque es que ir y desenterrar el iceberg duele mucho. Demasiado. Y se quiere enfrentar a eso. Nada. Ser valiente es hacer lo que tú hiciste. Es empezar a mirar debajo del tapete y decir, no, espere que me pasó. ¿Cómo le cuentas a tu mamá? Porque hace un rato nos dijiste, mi mamá dice, yo sabía que algo pasaba porque a mí también me pasó. Ese fue otro momento. ¿Cómo le cuentas a tu mamá que fuiste, que
que tuviste que vivir esta situación de abuso además durante muchos años en una familia en la que era preferible no hablar de lo feo, no hablar de lo malo, tal vez ellos también utilizándolo como herramienta, ¿no? Para no hoy me enfrentar el río dolor. porque las entiendo. Y digo las entiendo. Yo salí de encuentro. O sea, voy a la iglesia, empiezo mi proceso en la iglesia, sanidad, tal. Voy a un encuentro. Y resulta que en ese encuentro Dios me empieza a mostrar muchas cosas y es donde yo empiezo a nombrar abuso sexual. Me acuerdo que me recogí a mi mamá y mi abuela y yo les saco la bomba así. O sea, sin prepararla, sin nada. Oigan, yo creo que Dios me reveló algo, les digo. Mi abuelita iba conduciendo, mi mamá en la silla del copiloto, yo atrás. ¿Ah, sí? Cuéntanos. ¿Ustedes sabían que a mí me abusaron de niña? Así, se las boto así. No. Yo me río porque digo, qué pecado mi abuela y mi mamá recibir la bomba así. Soy pobrecitas. Sí. Pero se las boté así y la reacción de mi mamá y de mi abuela fue como, ¿ah, sí? Y yo, sí. ¿Y quién? Yo, pues mi primo. Ah. Mi mamá dice, yo sí me lo imaginé. Y ya se acabó la conversación y cambiamos de tema. Ay, no. Fue terrible. Con el alma. Fue terrible. Ya con mi mamá lo volvimos a hablar y mi mamá pidió perdón y todo. O sea, el proceso muy bonito también. Pero esa vez yo quedé como así, mamá? No se da vuelta, frena el carro, baja, abraza, no sé. Lleguemos juntas, Sí. por lo menos. No. Y entendí que es que veníamos de una historia de abuso generacional. Donde posiblemente yo digo, a mi bisabuela la tienen que haber abusado. Mi abuela la abusaron. Mi mamá la abusaron. Aquí la abusaron. Entonces se normalizó y fue como, lo presentíamos, lo sabíamos, ya, cambiemos el tema. Porque es que duele mucho. A mí alguien me decía, enfrentarlo no es fácil. no, a mí una vez alguien me dijo, es que tú les entregaste una papa caliente en las manos. ¿Qué crees que iban a hacer? O sea, estaban así, cambiamos de tema y la soltamos. Claro, eso fue lo más fácil. Y en esas, yo sigo mi proceso de sanidad. O sea, yo no me cansé porque yo decía, o sea, algo con lo que yo he crecido es, yo no me voy a quedar así. O sea, voy a quedar así. creer en algo diferente para crear ese futuro, porque este presente no me lo puedo seguir. Mira, hay un versículo que me gusta mucho que dice, la parafrasia, pero es como, yo no te voy a soltar eso hasta que tú me bendigas. No te suelto. Y yo me acuerdo que muy chiquita, o sea, yo no entendía el versículo ni siquiera. Claro. Pues yo me acuerdo que mis oraciones desde muy niña era, yo no te voy a soltar de eso hasta que tú. Bueno, lo solté en su momento porque no vi la bendición, lo suelto, pero las frustraciones y demás que han sido las que me han llevado a lo que hoy podemos estar haciendo, son las que me motivaron a, no, espérate, algo diferente. Y yo me acuerdo que yo le decía a Dios, no, Dios, yo no puedo, o sea, yo creo que hay algo más allá de esta vida que yo tengo. Hay algo diferente. Y eso, creer siempre que hay algo diferente es lo que te ha impulsado a seguir creciendo, a seguir avanzando, a seguir sanando y además hoy a transformar la vida de muchas personas, ¿no? Me acuerdo. De hecho, sabes que cuando mencionas esto, yo no sabía que lo creía hasta hace muy poquito. ¿Por qué? Porque para mí fue muy fácil cargarme la mochila del no soy suficiente, yo no puedo, que nadie me vea, que nadie se dé cuenta de mi vida, ¿no? Como bajo perfil. Y yo en todo ese proceso de sanidad tuve que trabajar mucho con la voz de la insuficiencia que me llevaba al perfeccionismo, porque me volví adicta al perfeccionismo. Entonces, cuando empiezo con el trabajo en redes sociales, viene otra parte y es, me siguen haciendo bullying. ¿Por qué? Porque aparecen los comentarios, claro, todo el mundo es muy fuerte y dice muchas cosas. Y tuve que lidiar eso, entonces yo decía, no, yo otra vez me lancé y no tengo a alguien que... Yo entré en caos, hasta yo dije una vez, no, yo no le sigo a esto. No le sigo porque no, yo me puedo exponer. Exacto. Y Dios me ayudó a hacerlo, pero en el proceso de sanidad. O sea, fue tomar la decisión de, yo no me voy a quedar con esto, yo creo que hay algo diferente, hay algo más que esto que me está pasando. Sanemos. ¿Por qué? Porque digamos que el amor por el estudio también me llevó a investigar y tal y decir, hay algo distinto si sano. Listo, primer paso, sanemos. ¿Qué tengo que sanar? ¿Me va a tomar años? Sí, y todavía sigo sanando. Muchas cosas. Todos los días. Listo, vamos a sanar. Pero ¿va a sanar para qué? O sea, ¿para qué yo quiero sanar? Entonces,
yo algo que he tenido es, yo quiero sanar, pero no quiero sanar sola o decir yo me sané solita. No, yo quiero mostrar a Jesús en medio de mi sanidad. Porque mi vida fue muy sola, muy de no hay nadie. Y en honor a la verdad, ¿no? Porque es que mucha gente también elimina a Dios del panorama sin sentido, porque al final ninguno es el superhéroe de su vida, o por lo menos quienes hemos tenido la oportunidad de conocer a Jesús, pues Él es todo lo que realmente nos impulsa, ¿no? Es esa esperanza de que hay un futuro mejor, ¿no? Es que sin Él es diferente. Claro, mira, sin Él, nada. O sea, te lo digo porque probé todo, o sea, me metí en cuanta cosa veía o me decían o me hablaban, yo allá iba, yo me reunía con un montón de gente, pero el vacío seguía hasta que descubrí que era Jesús el único que podía redimir, el único que podía cambiar la historia y el único que podía renovarme la mente para cambiar mis creencias. ¿Por qué? Porque yo puedo decir y sí voy a pensar diferente. Voy a pensar que todo va a salir bien. ¿De qué me sirve pensarlo si internamente hay una herida que no me está dejando? Que no te permite creerlo. De acuerdo. Que ahí yo creo que también hay una diferencia entre lo que tú quieres pensar y entre lo que realmente crees, ¿no? Entonces, tú hace un rato nos decías, yo pensaba, tengo que salir o yo tengo que salir adelante, pero yo creía que no era suficiente, que no lo iba a hacer. Entonces, cuando logras realmente pasar de ese pensamiento positivo a creer, pues hay un proceso. Un proceso de lágrimas, un proceso de dolor, pero un proceso que yo digo que esas lágrimas que he llorado durante todo mi camino de sanidad, el dolor que he sentido ha tenido propósito. O sea, yo me lo imagino así, como que cada lágrima cae en un terreno, ¿sabes? Como en tierra. Y cada lágrima empieza a crear un fruto, pero no es el fruto del dolor, de la desesperanza. De ser víctima. Exacto, sino es de crear vida, porque estoy quitando capas, limitaciones para decir vamos a crear vida, propósito. Y es algo que a mí me llevó a decir, yo quiero crear un espacio diferente para las personas, porque quiero que las personas conozcan a un Jesús diferente. Yo quiero que las personas conozcan un Jesús que está disponible, un Jesús que llora contigo, un Jesús que te pasa el Kleenex cuando estás así atacada llorando, un Jesús que te da la respuesta a lo que estés pasando, no el Jesús que está ahí esperando a ver cómo te comportaste para pum, darte látigo, castigarte. O para que tienes que ser perfecta. Exacto. Porque entonces que dice, yo no quiero estar cerca o yo no quiero ir a la iglesia, sino hasta que esté bien. Pues pasa la vida y nunca está. O me van a prohibir muchas cosas. Entonces, eso es lo que yo he buscado trabajar en las personas, en ayudarles a cambiar eso, pero no es porque me lo inventé, sino porque lo he vivido. O sea, yo sé lo que es pensar que no puedes, que vas a fracasar. Yo sé lo que es creer que no la vas a lograr. Yo sé lo que es creer que lo peor te va a pasar, pero también sé lo que es creer que lo mejor puede pasar a partir de tus heridas. ¿Por qué? Porque las heridas a veces las vemos como el fin de nuestra vida, o sea, ya no hay nada que hacer, desesperanza total. Pero yo creo en un Jesús que escribe una historia de redención en tus heridas. Y esa historia de redención es una historia de propósito, es una historia de vida. Y yo sé que a veces hay personas que dicen, ¿cómo voy a escribir una nueva historia si me abusaron? Ya me rompí. Ya claro, nada que hacer. Nada que hacer. Ya me quitaron todo. Y yo lo entendí cuando entré con Jesús a sanar. Porque sí, digamos que la psicología nos da muchísimas herramientas. Claro. Sí. Pero es muy diferente cuando te tomas de la mano de Jesús para ir a tu herida. ¿Por qué? Porque yo lo que he podido ver con él es que él entra a la herida, drena el dolor, limpia, sana, restaura. Toma tiempo, porque no es así, toma tiempo. Pero luego él pone su mano para decir, ya. Vamos a crear algo distinto. Exacto, hasta aquí. Porque o sea, yo el otro día hablaba con alguien y yo le decía, yo no sé dónde estaría yo si yo no
hubiera creído de nuevo en Jesús. Claro, porque sigues buscando llenar el vacío en lo que sea, ¿no? En lo que sea. Exacto. Nati, se nos acabó el tiempo. Yo no quisiera irme y sé que la gente que nos está viendo tampoco, pero quiero que nos regales ese mensaje que solo tú le puedes entregar a las personas, esa frase, ese mensaje especial que ellos hoy necesitan oír de ti, que las personas que se quedaron hasta este momento necesitan apropiar en su vida. Yo creo que cuando hemos pasado por tanto dolor, nos quedamos y nos compramos la creencia de no voy a poder nada, ya todo está perdido. No puedo soñar, no puedo tener una familia, no puedo tener una empresa, no puedo aprender nuevas cosas porque no soy, porque no tengo un espacio, porque mi vida ha sido dolorosa, ha sido traumática, mejor ni creo algo diferente. Pero mi invitación hoy es, date el permiso de pensar qué es lo mejor que puede pasar si te permites creer que hay algo al otro lado de la puerta de dolor. Wow. Nati, gracias. De verdad, gracias. Gracias por la generosidad de contarnos tu historia. Gracias por tu generosidad también entregándole herramientas en tus redes a las personas. Las redes de Nati están apareciendo aquí en este momento. Y bueno, y gracias por enseñarnos a creer que hay algo más cuando atravesamos esa puerta del dolor. Muchas gracias a ti por escuchar y bueno, que esto sea de edificación para todos aquellos que se quedaron sin fuerzas. Gracias. Y que se niegan a rendirse. De acuerdo. Gracias, Nati.